Pues muchas gracias por estar aquí conectados en este año tan complejo para todos. Sin más dilación, voy a pasar a presentar la mesa de cardiopatía isquémica, donde se presentarán las novedades sobre 3 temas de gran relevancia clínica y con los que nos enfrentamos en nuestro día a día como cardiólogos y cada vez con más frecuencia. Tengo el gran placer de compartir la mesa con los doctores Juan Sanchís del Hospital Clínico de Valencia, Sergio Raposeiras del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y Alfredo Bardají del Hospital San Joan 23 de Tarragona. La mesa durará 1 hora en total y podréis mandar vuestras preguntas por el chat virtual que contestaremos al final en la discusión. Doy paso al doctor Juan Sanchís, que nos hablará del manejo invasivo en el paciente mayor. ¿Qué hay de nuevo? Adelante, Juan. Muchas gracias, Clara. Hola a todos y antes que nada agradecer a la sección de cardiología geriátrica que me haya invitado a participar en esta reunión. Vamos a discutir en los próximos minutos el manejo invasivo en el paciente mayor. Una primera diapositiva para centrar la charla. El escenario es el síndrome coronario agudo. En el infarto con elevación del segmento ST, las guías recomiendan la ICP primaria como tratamiento de elección y esto sin duda también es aplicable al paciente mayor, aquí no hay discusión. Y en el escasez, las guías recomiendan una estrategia invasiva rutinaria, es decir, cateterismo a todos y de forma relativamente precoz. Y la controversia es si esto es también aplicable al paciente mayor. La recomendación de las guías proviene de ensayos clínicos bastante antiguos. Estos 3 ensayos clínicos se hicieron a finales del 90 o principios de 2000 y este metaanálisis de los 3 ensayos demuestra que una estrategia invasiva reduce el riesgo de muerte cardiovascular o de reinfarto, aunque las diferencias fueron en términos de reinfarto. No obstante, un dato merece un comentario, como hicimos en esta carta, y es que uno de los ensayos, el ictus, fue neutro. Y la característica de este ensayo es que los pacientes del grupo conservador se estudiaron muy bien, se les hizo un test de isquemia antes del alta y aquellos con isquemia inducible se cateterizaron, lo cual supuso un 50% de cateterismos en el grupo conservador. Con esta estrategia, que también se llama selectivamente invasiva, no hubo diferencias entre manejo invasivo y conservador. En cualquier caso, hay muchas evidencias que sugieren el beneficio del manejo invasivo en el escasez. Por ejemplo, este registro sueco de más de 200.000 enfermos, donde observamos cómo el pronóstico de la escasez a lo largo de los años ha ido mejorando, incluso la mortalidad se ha ido reduciendo, y esto se debe a una mejora en el tratamiento que incluye más cateterismos y más ICP durante el ingreso. ¿Y qué sabemos en relación con el paciente mayor? Pues realmente hay poca información. Esto es un análisis por subgrupos de edad del metaanálisis que acabo de comentar. Vemos de entrada que los pacientes mayores están infrarrepresentados, son mucho menos, pero en este subgrupo de más edad fue el que más se benefició de la estrategia invasiva. Este es un subanálisis de un metaanálisis, por tanto hay que verlo con cierta cautela. Y este es el único ensayo clínico aleatorizado con poderes estadísticos en el paciente mayor de más de 80 años con escasez, el estudio AFTER-8, que a pesar de ser el único aleatorizado, tiene 2 problemas importantes.
El primero es el lento reclutamiento de la población. Tardaron 3 años en reclutar la muestra. Se hizo un screening a 4.187 pacientes, de los que 3.700 no entraron por diferentes motivos y se quedaron con 457. Esto sugiere que debe haber un sesgo de inclusión, es decir, los pacientes peores probablemente no entraron en el estudio. Dicho de otra manera, en este estudio están infrarrepresentados los enfermos, los pacientes mayores con síndromes geriátricos, con comorbilidades o fragilidad. El segundo problema es que el manejo conservador fue muy conservador. De hecho, no estaba permitido el cateterismo, a pesar de que el paciente pudiera tener complicaciones durante el ingreso hospitalario. Esta estrategia tan ultraconservadora aparentemente podría ser cuestionable. Con estas circunstancias, el manejo invasivo fue superior al manejo conservador y redujo el riesgo de muerte, infarto, revascularización urgente o ictus. Aunque las diferencias fueron en términos de infarto o de revascularización urgente, y no hubo diferencias en ictus ni en mortalidad y tampoco en calidad de vida, que es un dato importante en el anciano, que fue muy bien analizada con una serie de tests. Y este es un registro que presento porque se publicó hace unos días en Lancet. Personalmente me llama la atención que Lancet publique un registro que además no tiene muchos enfermos, son 1.500 pacientes, y en general los registros que comparan una estrategia invasiva frente a una conservadora tienen el problema del sesgo de selección. La decisión del manejo invasivo está a cargo del cardiólogo que lleva al paciente y sabemos que la práctica clínica lleva a que el cardiólogo indica el cateterismo en aquellos pacientes mejores y en los pacientes peores no se hace el cateterismo. Esto se intenta paliar con técnicas estadísticas complejas, como el propensity score o análisis multivariables complejos, pero aún así el sesgo de selección persiste. Y en ese estudio vemos que el manejo invasivo se asoció a un menor riesgo de mortalidad durante el seguimiento. Esto es, podemos llamarlo patrón oro en medicina, un tratamiento que reduzca la mortalidad, pero el registro tiene la limitación importante del sesgo de selección. Se revascularizaron los enfermos mejores. Bien, estamos hablando del anciano o del paciente mayor en términos de edad cronológica, a partir de 75, a partir de 80 años. Pero más que la edad cronológica, lo que influye en el pronóstico y en la decisión del manejo invasivo es la edad biológica, o dicho de otra manera, las condiciones geriátricas del paciente en términos de comorbilidades o en términos de fragilidad. Este es un estudio de nuestro grupo, en el que incluimos pacientes de más de 65 años ingresados por escasez. Medimos la fragilidad con el Green Score y la comorbilidad con el índice de Charlson e hicimos un seguimiento a 5 años. Y vimos que a los 5 años, al ajustar por fragilidad y comorbilidad, el peso pronóstico de la edad se reduce bastante y queda en los límites de la significación. Y lo que en realidad influye en el pronóstico es la fragilidad del paciente mayor y sus comorbilidades. ¿Qué sabemos de manejo invasivo en paciente mayor con comorbilidades? Realmente hay muy poca información. Este es el único ensayo clínico aleatorizado, el MOSCA, un estudio multicéntrico español. En él incluimos pacientes con IAMSEST de más de 70 años y que además, para entrar en el estudio, debían tener al menos 2 comorbilidades significativas, 2 de alguna de estas 6. Estos enfermos se le autorizaron a una estrategia invasiva o una conservadora, aunque en la conservadora se permitió la coronariografía en caso de una mala evolución clínica. De hecho, hubo un 24% de cateterismos en el grupo conservador y pensamos que esta es una frecuencia racional de cateterismos a pesar del manejo conservador.
Y este es el resultado para el endpoint principal de muerte, reinfarto o reingreso por causa cardíaca. No hubo diferencias entre el manejo invasivo y conservador. La limitación importante de este estudio es que no pudo alcanzarse el tamaño muestral, estaba diseñado para 150 pacientes y solo se pudieron reclutar 100, por lo difícil que es reclutar pacientes mayores que además tienen comorbilidades. Continuamos indagando en el efecto de las comorbilidades sobre los potenciales beneficios de la revascularización en la escasez mediante este registro. Este es un registro que a su vez unió datos de 11 registros españoles de escasez. Reunimos más de 7.000 enfermos. Y vemos que, como en el estudio que he presentado antes del Lancet, la revascularización redujo el riesgo de mortalidad. El problema es el mismo que he comentado antes, hay un sesgo de selección que, a pesar de un potente ajuste multivariable, no se consigue limitar de todo este sesgo de selección. La principal aportación de este estudio es que vimos cómo las comorbilidades pueden influir sobre el potencial beneficio de la revascularización. Aquí vemos en el eje Y la hazard ratio de la revascularización y en el eje X el número de comorbilidades. En paciente mayor sin comorbilidades, la revascularización muestra su máximo efecto protector, si podemos llamarlo así, sobre la mortalidad. Y a medida que aumenta el número de comorbilidades, se va perdiendo este beneficio de la revascularización, de forma que a partir de 4 el límite de confianza ya cruza el 1, lo cual implica que la revascularización ya no tiene valor pronóstico significativo. Y además, no todas las comorbilidades se comportaron igual. Vemos que el enfermo con enfermedad pulmonar crónica o con arteriopatía periférica, el límite de confianza del 95% cruza el 1, por tanto, la revascularización no aportó diferencias significativas. En el enfermo con insuficiencia renal, sí que hubo beneficio de la revascularización, pero menos que en el paciente con función renal normal. La interacción fue significativa. En cambio, la diabetes no influyó, se beneficiaron tanto pacientes sin diabetes como con diabetes, lo mismo para la anemia o para el ictus previo. Y en cuanto a fragilidad, pues la información aún es más escasa que con las comorbilidades. Este es un análisis de un registro nuestro de pocos enfermos, 270, donde vimos el posible beneficio de la ICP durante el ingreso en el paciente mayor con escasez en función de la fragilidad. Y observamos que, curiosamente, los enfermos frágiles son los que más se beneficiaban de una ICP en términos de diferentes eventos durante el seguimiento. En cambio, este es otro registro que todos conocéis, porque es un registro de la sección de cardiología geriátrica, el registro longevo, donde se hizo un análisis similar con un resultado completamente diferente. En la estrategia invasiva aportó beneficios en el paciente no frágil, sin embargo, fue neutra en el paciente frágil. Dos registros con un abordaje similar, pero con resultados contradictorios. En realidad, el diseño de los dos registros es bastante diferente, lo cual podría explicar estas diferencias, pero el dato fundamental es que son registros de pocos pacientes y con sesgos de selección, que esto hace que haya que valorar con cautela. Y este es un ensayo clínico actualmente en curso, donde abordamos directamente el paciente mayor con escasez y fragilidad. El ensayo Mosca-Frail, que está en fase de reclutamiento, a punto de acabar, se están incluyendo enfermos con EYAMSES de más de 70 años y con fragilidad documentada con la Clinical Frailty Scale. Todos los enfermos son frágiles. Se están aleatorizando una estrategia invasiva y una conservadora, y el objetivo principal es el número de días del paciente vivo fuera del hospital durante el primer año y eventos clínicos durante este primer año. Está diseñado para 178 pacientes, faltan 13 enfermos para acabar el reclutamiento, que tenemos que acabar en diciembre, y si alguien de los que participan en el estudio me está escuchando, pues quisiera aprovechar esta oportunidad para animarle a un último esfuerzo en el reclutamiento de los enfermos.
En conclusión, faltan ensayos clínicos sin sesgos de selección en pacientes mayores con escasez. Además, son ensayos con muy difícil reclutamiento, motivo por el que no sé si alguna vez se conseguirá un ensayo potente con ese tipo de enfermos. No obstante, el manejo invasivo probablemente mejora el pronóstico del paciente mayor con escasez sin considerar los síndromes geriátricos. Tenemos la evidencia del After 80 con sus limitaciones y evidencias de registros con sus sesgos de selección. En el paciente con síndromes geriátricos, comorbilidades o fragilidad, la información es escasa. A falta de evidencias sólidas, es fundamental una cuidadosa evaluación clínica para la toma de decisiones en estos enfermos. Y esta es la difícil tarea del cardiólogo clínico. Esto es una especie de balanza. En un plato de la balanza, el beneficio sobre la escasez del manejo invasivo, no hay duda, demostrado en jóvenes y también debe ser en pacientes mayores. Lo que ocurre es que el paciente mayor tiene otros factores pronósticos no relacionados con la escasez, básicamente comorbilidades y fragilidad, que pueden contrarrestar este potencial beneficio del manejo invasivo o añadir complicaciones al manejo invasivo. Y este es el reto del cardiólogo clínico, hacer un adecuado balance de todos estos factores para tomar la mejor decisión individualizada para cada paciente. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Juan. Excelente revisión, excelente presentación, como siempre. A continuación, el doctor Sergio Raposeiras nos hablará de las novedades y retos en el tratamiento antitrombótico en los pacientes más mayores. Adelante, Sergio. Mientras se carga la presentación, pues dar las gracias a la sección por invitarme a participar en este evento, que para mí es un placer, y también dar la enhorabuena por el trabajo que están realizando, no solo desde el punto de vista administrativo y formativo, sino también en cuanto a producción científica, que la verdad es que son un ejemplo para el resto de cardiólogos y también para el resto de secciones, ¿no? Bien, esta es cómo he estructurado la presentación en estos 5 apartados. Una primera parte en donde hablaré de la importancia de la estratificación del riesgo en el paciente de edad avanzada a la hora de decidir el tipo y la duración de la doble antiagregación. Después, pues hablaré tanto a la hora de elegir la doble antiagregación, qué fármacos elegir y durante cuánto tiempo. Luego hablaré sobre nuevas estrategias antitrombóticas y pues, finalmente daremos unas pinceladas de qué hacer en el paciente anciano con síndrome coronario agudo y fibrilación auricular. Recientemente, como todos sabéis, se presentaron las guías del infarto sin elevación, que tienen diversas novedades. Yo aquí os traigo el esquema que proponen las guías a la hora de elegir el tipo y la duración de la doble antiagregación. Y si os fijáis, empiezan con una valoración del riesgo hemorrágico, que le dan mucha importancia a lo largo de estas guías y caracteriza a un paciente de alto riesgo hemorrágico en base a los criterios de la clasificación ARC de alto riesgo hemorrágico, así como en base al score PRECISE. Esto pues tiene una relación no directa con la charla en cuestión, pero sí de forma indirecta, como os voy a poner ahora en relevancia, ¿no? En base a los criterios ARC, nosotros sabemos que un paciente por tener edad avanzada no cumple criterios de alto riesgo hemorrágico, puesto que la edad es un criterio menor, pero para ser alto riesgo hemorrágico necesitarías 2 criterios menores o un criterio mayor. Y también, si vemos con el score PRECISE, un paciente por la edad tampoco cumpliría criterios para alto riesgo hemorrágico, ya que la edad tiene una puntuación máxima de 19 puntos y alto riesgo hemorrágico es más de 25 puntos. Si nosotros cogemos los pacientes mayores de 75 años, que en nuestro registro de Vigo viene a ser el 26% de los pacientes que ingresan por síndrome coronario agudo, y nosotros vemos cómo se distribuyen el resto de factores hemorrágicos en esta población, los criterios de la clasificación ARC, pues nos encontraríamos con que de esos pacientes mayores de 75 años, el 77%
cumpliría criterios de alto riesgo hemorrágico en base a la definición del ARC. Esto, pues, comparado con la gente más joven, pues es una diferencia que es llamativa, ¿no? Y no solo es eso, sino que si vamos al PRECISE, en la población de Vigo, pues una puntuación de PRECISE mayor o igual a 25, que definiría alto riesgo hemorrágico, será en más del 90% de los pacientes mayores de 75 años. Que pudiera ser que nosotros calculásemos mal el score PRECISE en nuestro registro, pero también hay los datos de un registro de la sección, que es el IFANIAN, en pacientes mayores de 75 años con síndrome coronario agudo, en donde también coincide con nosotros en que más del 90% tiene un PRECISE mayor o igual a 25. Por tanto, pues, de forma general, en los pacientes ancianos, cuando nos enfrentamos a ellos, estamos hablando de pacientes de alto riesgo hemorrágico, pero también pacientes de alto riesgo isquémico. Y las recomendaciones actuales en estos pacientes que son de alto riesgo, tanto isquémico como hemorrágico, empiezan siempre priorizando las estrategias de tratar de minimizar el riesgo hemorrágico que tiene el paciente. Claro, dicho todo esto de forma introductoria, pues vamos a ver qué evidencia tenemos ahora para nosotros poder utilizar un antiagregante potente en pacientes de edad avanzada, ¿no? Tenemos un subestudio importante del plato con ticagrelor que tenía casi 3.000 pacientes mayores de 75 años. Esto suponía un 15% de la población del plato y aquí se cumplía lo mismo que ocurría en la población total del plato. Es decir, ticagrelor versus clopidogrel reducía los eventos isquémicos, mostraba una tendencia a aumentar los eventos hemorrágicos, pero el beneficio neto era favorable. Incluso cuando se hacían la comparación de diferentes endpoints por subgrupos, pues no había diferencias en relación con la edad mayor versus menor de 75 años. Incluso para mortalidad total había un descenso de la mortalidad en el grupo de pacientes de más de 75 años con ticagrelor. Esto lo que nos indica es que pues, puede haber beneficio de utilizarlo en pacientes ancianos y si nosotros analizamos el porqué de la selección de estos pacientes, vemos que en el plato eran el 15% de los pacientes mayores de 75 años, versus lo que comenté antes. En nuestro registro eran el 26%, en otros registros como el GRACE o un registro italiano, nuestros pacientes mayores de 75 años vienen a ser el 25-30%. Y aquí, pues, hay un sesgo de selección, ¿no? Aquí, pues, puse mal esta marca, sería para el estudio plato. En el estudio plato, el 4% de los pacientes tenía un filtrado menor de 60, cuando lo normal, pues, vienen a ser en torno a 2/3. Incluso en nuestro registro, el 55% de los pacientes mayores de 75 años tenía un filtrado menor de 60, ¿no? Esto quiere decir que hay una selección de esos pacientes mayores de 75 años del plato, pero quiere decir que hay un grupo de pacientes, ya sea seleccionado o no seleccionado, que tiene beneficio de utilizar estos antiagregantes más potentes. En relación con el prasugrel, ya sabéis que en el estudio Triton-Timi, cuando se analizaban el prasugrel a la dosis de 10 miligramos, había un beneficio neto con una tendencia muy significativa a aumentar sangrados, por lo que no se recomendaba esa dosis en esa población y se hizo posteriormente un estudio, el del RIACS, con prasugrel de 5 miligramos y se vio que prasugrel de 5 miligramos versus clopidogrel en esos pacientes mayores de 75 años no mostraba ni beneficio ni prejuicio, es decir, era un efecto neutro en el endpoint primario de muerte cardiovascular y reinfarto. Mostraba una tendencia a asociarse con menos trombosis del stem, pero también es cierto que había una tendencia a aumentar los eventos hemorrágicos. El año pasado en el Congreso Europeo se presentó un estudio muy interesante que es el Popular Age, que se publicó este año en Lancet, que analizaba en pacientes mayores de 70 años con síndrome coronario agudo sin elevación del ST el dar ticagrelor versus clopidogrel. Aquí, si os fijáis, eran todos ellos pacientes mayores de 70 años, un poquito más de un tercio eran pacientes mayores de 80 años y clopidogrel versus ticagrelor redujo las tasas de sangrado independientemente de la definición y no se asoció con un incremento que fuese relevante en los eventos isquémicos ni tampoco en la mortalidad. Esto lo tenemos que poner también en el contexto de un estudio que se presentó
este año en el Congreso Europeo. Este ya es un registro, ya no es un ensayo clínico, que pertenece al grupo del Schweizerhardt, y aquí analizaban pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, analizaban a los pacientes mayores de 80 años, que eran 14.000 pacientes. Había una alta tasa de ticagrelor en esos pacientes, más del 50%, y cuando se analizaban los eventos, pues como era lógico, ticagrelor versus clopidogrel reducía los eventos isquémicos, aumentaba los eventos hemorrágicos. Hasta ahí pues tampoco nos sorprendía mucho, pero se vio que se asociaba con un aumento significativo de la mortalidad. Y esto, cuando se analizaba por subgrupos, se veía que en los menores de 80 años ticagrelor incluso se asociaba con una reducción de la mortalidad que pues era el efecto contrario de lo que ocurría en los mayores de 80 años. Frente a este estudio, y ya en otro escenario, que es el infarto con elevación, el año anterior, en 2019, el grupo alemán iba a presentar un estudio comparando en pacientes mayores de 75 años ticagrelor versus clopidogrel. También una alta tasa de uso de ticagrelor, de más del 50%, y se veía que ticagrelor no se asoció con mayor tasa de sangrados, tampoco se asoció con mayor mortalidad, y sí que mostraba una reducción significativa del combinado de eventos isquémicos, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto pues, nos lleva a una conclusión que pone en una de las editoriales Angiolillo, de que pues, probablemente en el paciente anciano tengamos que integrar más información, valorar bien el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico, y aunque de forma general pues, la mayor parte de estos pacientes vayan a ser candidatos al tratamiento con clopidogrel, va a haber un grupo de pacientes en donde el riesgo hemorrágico sea bajo y el riesgo isquémico sea alto, que se pueden beneficiar de los antiagregantes más potentes. Y esto es un poco lo que también vienen a decir las guías. Las guías, como ya dije antes, dividen en pacientes de alto riesgo hemorrágico, no alto riesgo hemorrágico. Aquí, alto riesgo hemorrágico incluiría más del 90% de nuestros pacientes mayores de 75 años, y limitarían prácticamente en estos pacientes al uso del clopidogrel. Si os fijáis, no solo es que limiten también a un uso de fármaco, sino que también muestran una recomendación para esos pacientes también de dar pautas cortas de doble antiagregación. Hoy por hoy tenemos muchos estudios que han mostrado seguridad de esas pautas cortas. Si bien es cierto que estos estudios están hechos en contextos muy diversos y en donde muchas veces mezclaban pacientes con síndrome coronario agudo y también pacientes estables, y las guías en estos pacientes pues que son de alto riesgo hemorrágico, pues esos recomiendan pautas cortas de entre 3 y 6 meses de doble antiagregación. Yo os quería presentar un estudio que también se publicó el año pasado, me parece interesante, que es el STOP-DAT2, que ellos analizaban en este estudio una pauta corta de doble antiagregación de adil y clopidogrel durante un mes, continuando posteriormente con el clopidogrel, y lo comparaban con la estrategia clásica de un año de doble antiagregación. Y ellos hacen un análisis específico en el subgrupo de pacientes de alto riesgo hemorrágico, pacientes que cumplen las características del ARC de High Leading Risk. Si os fijáis en esos pacientes, en ese subestudio, el 30% son pacientes mayores de 75 años, y se vio que había un beneficio de un endpoint combinado de mortalidad, eventos isquémicos y eventos hemorrágicos de la pauta corta de doble antiagregación con continuación posterior con clopidogrel. Esto era sobre todo a expensas de reducir los eventos hemorrágicos sin haber incremento significativo en eventos isquémicos. Y llama la atención que cuando hacen el análisis en los pacientes mayores de 75 años, pues ese beneficio es incluso superior, ¿no? Y esto es un poco lo que recoge también la guía cuando habla del subgrupo de pacientes de muy alto riesgo hemorrágico. Establecen una estrategia de adil y clopidogrel durante un mes y continuación posterior con clopidogrel, ¿no? Bueno, si bien es cierto que hasta ahora me he centrado mucho en el riesgo hemorrágico, y es cierto que la mayor parte de esos pacientes mayores de 75 años por comorbilidades asociadas pues caían en el grupo de alto o muy alto riesgo hemorrágico, también hay un grupo de pacientes pequeño, ¿no?, en donde pues, el riesgo hemorrágico no es alto y el riesgo isquémico es moderado alto. Esos pacientes pues, sería donde tendría cabida
pues ya la utilización de antiagregantes más potentes, y en esos pacientes las guías también dejan abierta la posibilidad a dar pautas más largas de doble antiagregación. Fijaros, a la hora de seleccionar qué pacientes se benefician de prolongar la doble antiagregación, aquí hay diversos estudios. Yo os pongo aquí el estudio DAPT, en donde elaboraron un score para identificar un grupo de pacientes que podrían tener beneficio, y hablaban de beneficio cuando tenías una puntuación del DAPT score de 2 o más puntos, y si os fijáis, la edad avanzada, edades mayores de 75 años, era por sí mismo una variable penalizadora, puesto que nos restaba 2 puntos, ¿no? Y en el estudio Pegasus, cuando hacen el subanálisis de los pacientes mayores y menores de 75 años, se vio que los pacientes mayores de 75 años con la dosis de 60 miligramos de ticagrelor tenían beneficio, si bien es cierto que, bueno, también es una población seleccionada, que era el 15% de los pacientes del Pegasus, pero población seleccionada, pero que tenía beneficio. Y si esto lo comparamos con el COMPASS, pues veis que los resultados son un poco contradictorios. En el COMPASS, que añadía rivaroxaban a pacientes que ya habían finalizado la doble antiagregación y estaban solo con aspirina, cuando se analiza por subgrupos de edad, se ve que en los pacientes mayores de 75 años la adición de rivaroxaban pues, carecía de beneficio pronóstico, ¿no? Luego ya comentar otras estrategias antitrombóticas que también son interesantes, y aquí os pongo una que es la del Global Leaders, que daba un de doble antiagregación con aspirina y ticagrelor y continuaba posteriormente hasta 2 años con ticagrelor versus la estrategia clásica de 1 año de doble antiagregación. Y aquí se publica este año un subestudio en el Eurointervention en donde analizan el subgrupo de pacientes mayores de 75 años y se ve que en este subgrupo pues hay un beneficio más marcado en cuanto a la reducción de los eventos isquémicos, pero incluso cuando se ve lo que ocurría en los pacientes mayores de 75 años en cuanto a mortalidad, se veía que la pauta de doble antiagregación corta y continuación posterior con ticagrelor en esos pacientes se asociaba con una reducción de la mortalidad. Vamos, un subestudio que no era el objetivo principal del estudio, pero que bueno, nos puede llevar a una reflexión y sobre todo nos va a unir con los resultados del Twilight. La estrategia Twilight era 3 meses de doble antiagregación con aspirina y ticagrelor, continuando posteriormente con el ticagrelor versus la estrategia clásica de 1 año de doble antiagregación, y fijaros que hubo una reducción de los eventos hemorrágicos sin un incremento significativo de los eventos isquémicos. Y las guías de práctica clínica pues recogen esta estrategia para esos pacientes que pudiesen ser de un bajo riesgo hemorrágico y bajo riesgo isquémico, con lo cual pues, algún paciente de edad avanzada pues, podría entrar en este subgrupo, ¿no? Luego ya pues, comentar solo un aspecto en relación con la desescalada que pues, podría parecer interesante en los pacientes ancianos, es decir, en la fase intrahospitalaria, que es cuando mayor riesgo hay isquémico, pues a esos pacientes los tratamos con un antiagregante más potente y posteriormente, pues cuando pasa un tiempo, rebajamos a un antiagregante menos potente. En este sentido, se hizo un estudio en pacientes de edad avanzada, de más de 75 años, en Antártica, cuyos resultados no fueron beneficiosos. Incluso también se hizo un subestudio del Tropical ACS, que se veía la influencia de la edad en el pretratamiento y se veía que justo los pacientes de edad avanzada eran los que menos se beneficiaban de hacer esta estrategia de desescalar, con lo cual, pues bueno, ahora no tenemos evidencia para recomendarlo. Y ya finalmente, pues hacer unos pequeños comentarios de qué hacer ante un paciente con síndrome coronario agudo y fibrilación auricular, en pacientes ancianos nos estamos refiriendo. Por tanto, estamos hablando de pacientes que siempre van a ser de un riesgo embólico alto y también pues, la mayor parte de ellos van a ser pacientes de un riesgo hemorrágico alto, por tanto, es muy probable que nos vayamos a encontrar en estos cuadrantes, ¿no? En donde también la decisión, pues a veces es más difícil de tomar, ¿no? Nosotros sabemos que la triple terapia de forma general, en la población general se asocia con tasas de sangrado muy altas y si vamos a pacientes mayores de 75 años, pues con triple terapia 1 de cada 5 presenta eventos hemorrágicos en el primer año, ¿no? Por tanto, son tasas que no son aceptables, ¿no? Las guías de práctica clínica en estos pacientes recomiendan
pues la triple terapia reservada únicamente a la fase intrahospitalaria o a la primera semana, continuando posteriormente con anticoagulación y clopidogrel durante 6 meses o 12 meses. Esta pues, puede parecer una estrategia razonable, por lo menos en la mayor parte de los pacientes de edad avanzada, pero tenemos que tener cuidado porque pues, en el año pasado se publicó un metaanálisis en donde se veía que omitir la aspirina, es decir, omitir la triple terapia en ese primer mes se asociaba con tasas significativas de mayor trombosis del stent y también con una tendencia a mayor tasa de infarto de miocardio. Por tanto, pues en pacientes de alto riesgo trombótico, a lo mejor había que considerar, por lo menos durante el primer mes, plantearse triple terapia. Y en este sentido, y esto ya es mi última diapositiva, se ha planteado una estrategia que defiende una persona que se dedica mucho al tema de la anticoagulación, que es Rafael de Caterina, que recomienda en pacientes que tienen un alto riesgo trombótico a nivel coronario y cuyo riesgo embólico no es muy alto, omitir la anticoagulación en el primer mes y dar a esos pacientes con doble antiagregación y una vez que se finaliza el primer mes, suspender la aspirina e iniciar un anticoagulante. Pues bueno, eso es una estrategia que aún está sin demostrar y que se necesitaría evidencia para ver si puede ser útil o no. Así pues, como conclusiones, pues en pacientes de edad avanzada, a la hora de decidir el tipo y la duración de la doble antiagregación, es fundamental estimar el riesgo hemorrágico de estos pacientes. Salvo que el riesgo hemorrágico sea bajo, pues a fecha actual, pues con el fármaco que tenemos evidencia para su uso es con el clopidogrel. En pacientes cuyo riesgo, en pacientes de forma general, ancianos, deberíamos considerar pautas cortas de doble antiagregación, pudiendo decidirnos por pautas más largas en pacientes cuyo riesgo hemorrágico no fuese alto, que los hay, y sobre todo si el riesgo isquémico fuese elevado. Y ya por último, en pacientes ancianos que tuvieran de forma concomitante fibrilación auricular, además de un síndrome coronario agudo, deberíamos evitar la triple terapia más allá de la primera semana o en aquellos pacientes cuyo riesgo trombótico fuese muy alto más allá del primer mes. Y los retos que nos quedarían en estos pacientes por demostrar, nos quedaría demostrar cuáles son los subgrupos que tienen beneficio para tratar en pacientes de edad avanzada con los antiagregantes más potentes, es decir, con ticagrelor o prasugrel. Nos quedaría también analizar en gente más anciana el impacto que tendría omitir la aspirina y continuar con un inhibidor del receptor P2 y 12 como tratamiento de mantenimiento. También nos quedaría decidir qué subgrupos de pacientes van a tener más beneficio de prolongar la doble antiagregación más allá de ese primer año, incluso qué grupos de pacientes podrían tener beneficio de utilizar una estrategia COMPASS con rivaroxaban 2,5 miligramos y luego pues la estrategia que proponía de Caterina pues, en pacientes ancianos cuyo riesgo embólico no fuese muy alto, pero el riesgo trombótico a nivel coronario fuese muy alto, plantear durante el primer mes omitir la anticoagulación y añadirla a partir del primer mes en sustitución de la aspirina. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la extensísima revisión de este tema tan apasionante, tan candente, sobre todo también tras la publicación de las nuevas guías de escasez, que intentaremos luego abordar alguna pregunta en la discusión. Y por último, el doctor Alfredo Bardají presentará su charla titulada Valor pronóstico y diagnóstico de la troponina en el paciente mayor con sospecha de síndrome coronario agudo. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Clara. En primer lugar, agradecer a la sección por la invitación a participar en esta mesa redonda con compañeros de tan alto prestigio. Y a mí toca revisar el tema de las troponinas, que es un clásico. Y sobre este tema no tengo ningún conflicto de interés. Y empezaré a comentar que efectivamente todos sabemos que los pacientes ancianos pues, tienen niveles de troponinas
superiores a los pacientes más jóvenes. De hecho, en este aspecto me voy a centrar bastante parte de la charla porque creo que es un tema crucial. Por ejemplo, si miramos niveles de troponinas en pacientes ancianos que viven en residencia, que por demás están estables, y miramos, por ejemplo, la troponina de alta sensibilidad T, pues vemos que troponina detectable prácticamente es en todos. Pero troponina por encima del percentil 99 de referencia que tenemos en esta troponina, según el fabricante, pues es en más de la mitad de los sujetos. Curiosamente, en esta serie, la troponina se asocia a una serie de variables que luego comentaremos, pero un primer concepto es que en esta serie pues, la troponina no se asocia al hecho de que el paciente anciano tenga o no tenga antecedentes de cardiopatía isquémica. Y claro, esto nos lleva a la pregunta de si realmente esto es así, pacientes ancianos de forma basal tienen troponina elevada, pues a lo mejor es que el nivel de referencia que estamos utilizando para estos pacientes no es el adecuado. Bien, el nivel de referencia del percentil 99 lo determinan los fabricantes de cada ensayo analítico en base a una población que eligen, que básicamente es sujetos principalmente jóvenes y sin cardiopatía estructural. Y ahí establecen el percentil 99 para establecer el nivel a partir del cual se considera patológico. Este es un ejemplo de lo que puede pasar con una troponina muy utilizada. Esta es la troponina que tenemos en mi hospital, una troponina I de alta sensibilidad, muy buena, pero que el nivel de referencia que tenemos es de 47 nanogramos litro. Bien, este nivel de referencia que dice que hay que utilizar el fabricante, pues si analizamos en este caso una población, en este caso son 1000 sujetos donantes de sangre, el donante de sangre está sano, pero el donante de sangre pues tiene una edad superior a la de los sujetos de referencia, y aquí la edad varía entre 60 y más de 70 años. Pues vemos que realmente si esta fuese nuestra población de referencia, pues el percentil 99 en esta troponina no sería de 47, sería de 97. Y aquí vemos que a medida de que aumenta la edad, pues hay más pacientes que se salen fuera de este percentil 47, que es el que tenemos de referencia, en concreto, en las urgencias de mi hospital. ¿De qué depende que estos pacientes ancianos tengan más troponina? Bueno, fundamentalmente depende de variables que todos conocemos, algunas que son subrogadas de comorbilidad, por ejemplo, la función renal, por ejemplo, la anemia. Pero realmente cuando analizamos esto de una forma más clínica y analizamos efectivamente la comorbilidad de los ancianos y lo analizamos por alguna escala que nos mida la carga de comorbilidad, pues efectivamente vemos que cuanto más carga de comorbilidad tiene el anciano aparentemente estable, que está en su casa o en su residencia, pues mayor nivel de troponina encontramos en este grupo de población. Bien. Y otra cosa interesante es que el nivel de troponina en los sujetos ancianos tampoco es estable con el tiempo. O sea, esto se ha mirado en esta serie sueca, que es interesante porque analiza sujetos de 70 años en el momento de inclusión y los van siguiendo durante las décadas, hasta los 80, 90 años, y miran en este caso, pues miran troponina y además miran el NT-proBNP. Y lo que vemos en esta serie es que tanto troponina como NT-proBNP, especialmente NT-proBNP, van incrementándose con la edad. Y bueno, dentro de las múltiples variables que se asocian a estos incrementos de biomarcadores, pues hay una cosa que quiero resaltar. Ambos marcadores se asocian inversamente con el nivel de actividad. Cuanto más actividad tiene el anciano, menos se incrementa su NT-proBNP o la su troponina. Pero en el caso de la troponina, una cosa curiosa en esta serie es que se asocia inversamente al uso de estatina, o sea que de alguna forma el anciano que toma estatinas pues se le incrementa menos la troponina con respecto al que no la toma. Bueno, son pinceladas que voy aportando para que veamos todos que este tema de las troponinas en ancianos pues, es un poquito más complejo de lo que pensamos. Y otra cosa que nos puede interesar es que realmente, bueno, estos ancianos tienen más troponinas, pero eso tiene alguna implicación en cuanto al riesgo de enfermedad coronaria, porque nosotros los cardiólogos siempre pensamos en la troponina como marcador de cardiopatía isquémica y diagnóstico de infarto de miocardio, ¿no? Bueno, en esta serie sueca, nuevamente son sujetos que en la inclusión tienen 70 años y los siguen durante 10 años, pues ellos dicen que es una serie muy antigua, pero bueno, que apuntan de que esta troponina, cuanto más elevada está, pues mayor riesgo tiene de tener
infarto, cardiopatía isquémica, infarto de miocardio. Es un tema muy controvertido, esta es una serie muy antigua y no todo el mundo está de acuerdo con este concepto. De hecho, nosotros esto lo hemos mirado en nuestra serie y el riesgo de tener un evento isquémico en pacientes que tienen troponina elevada no debido a un infarto tipo 1, infarto tipo 2 o daño miocárdico, de lo que sea, pues el riesgo de infarto de miocardio es claramente mucho menor que el riesgo de infarto que tienen los pacientes que ya tienen un infarto tipo 1. Es decir, que la troponina no asociada a infarto tipo 1, en nuestra serie y nuestra opinión, no se asocia especialmente al riesgo de enfermedad coronaria en el futuro. Por eso, como digo, es un tema de controversia, porque hay gente que opina lo contrario y algunas series, como he comentado, que van en otras direcciones. En cualquier manera, la troponina en el anciano marca el pronóstico. Esta también es una serie que demuestra claramente que en una troponina muy ligeramente elevada en el anciano, que hemos dicho que es muy prevalente, ya discrimina qué anciano se va a morir y qué anciano no se va a morir, de una forma muy clara. O sea que es un marcador de mortalidad pues excelente. Probablemente es muy superior a cualquier otro marcador que podamos encontrar en población anciana y no anciana. Pero el tema que nos interesa es el paciente anciano que viene a urgencias y tiene un dolor torácico o tiene algún síntoma que nos hace sospechar isquemia miocárdica. Bueno, lo primero es hacer un electrocardiograma, como es evidente, y si tenemos la suerte, entre comillas, de que el electrocardiograma muestra elevación de segmento ST, esto lo ha dicho el doctor Sanchís, pues esto es muy fácil. Cualquiera sabe que esto es un infarto con elevación de segmento ST, hay que activar el código de infarto y hacer una angioplastia primaria y aquí no hay discusión. Aquí la troponina pues no juega ningún papel. El problema que tenemos es cuando el paciente con este dolor torácico o un equivalente isquémico no tiene una elevación del segmento ST. Entonces aquí hemos de apechugar con el paciente, es decir, hemos de hacer un diagnóstico diferencial un poco más complejo de lo que es hacer una angioplastia primaria, ¿no? Esto es un poquito más complicado, hacer una angioplastia primaria. Y claro, si estamos diciendo que el paciente anciano tiene niveles de troponina un poco más elevados que los pacientes no ancianos, pues bueno, ¿valdría la pena cambiar los niveles de referencia para el diagnóstico de infarto de miocardio en el anciano? Bueno, esto ya se ha mirado en algunas series, aquí pongo esta serie alemana, y realmente pues si uno eleva el nivel de referencia para el diagnóstico de infarto de miocardio en los ancianos, pues el problema que tenemos es que bajamos la sensibilidad y aumentamos un poquito la especificidad, pero bajamos la sensibilidad. Entonces, realmente cambiar los cutoff para el diagnóstico de infarto de miocardio en los ancianos, pues tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Y de cualquier forma, el paciente anciano que viene a urgencias por un dolor torácico o algo que nos hace pensar que puede tener un síndrome cardíaco agudo, y en el paciente anciano, como todos sabemos, los síntomas son muy variados y no siempre es el dolor torácico, a veces un síncope o es una confusión, una caída, un mareo o disnea simplemente. Bien, finalmente nosotros vamos a llegar al diagnóstico de infarto tipo 1, tipo 2, daño miocárdico agudo, daño miocárdico crónico, pero en el fondo, en esta serie en concreto, en el fondo, en cuanto a pronóstico, pues casi tanto da, porque realmente lo que impacta en el pronóstico, más que el tipo de diagnóstico que le ponemos al paciente anciano, es ese nivel de troponina, ¿no? Pues cuanto más troponina, pues peor es el pronóstico. Es un seguimiento largo y vemos que, bueno, la diferencia que hay en el pronóstico entre infarto tipo 1, tipo 2, etcétera, es poco significativa, ¿no? Y cuando queremos definir mejor en el paciente anciano que tiene troponina elevada, que hemos sospechado un síndrome agudo, pero que no diagnosticamos un infarto tipo 1, estamos diagnosticando otras cosas, a menudo un infarto tipo 2, realmente el poder atribuir a la causa específica de la elevación de troponina pues es complicado en el anciano, porque por un lado el anciano tiene muchos factores predisponentes para tener la troponina elevada. Pues puede tener una anemia crónica, puede tener una estenosis aórtica severa que eleva la troponina, puede tener una hipertrofia de lo que sea, pero sobre estos factores predisponentes puede haber factores precipitantes, pues una infección, o una taquiarritmia, una insuficiencia cardíaca, una bradyarritmia, un sangrado agudo, etc. Por lo tanto, en ancianos se da una mezcla de cosas, de factores predisponentes, factores precipitantes, que hace que el clínico que está hablando de este paciente diga, bueno, esta troponina elevada, ¿a qué es debido? Pues es debido a veces un poco
a varias cosas, ¿no? De hecho, si lo analizamos de una forma un poquito más detallada, pues a menudo en el paciente anciano nos encontramos con una combinación de cosas. Puede haber combinación de factores agudos, una infección, un ataque arritmia, una insuficiencia cardíaca aguda, puede haber una combinación de factores agudos y crónicos, puede haber una combinación de factores agudos y crónicos con una infección sobreañadida, puede haber combinación de factores agudos crónicos con un ataque arritmia o todo esto con insuficiencia cardíaca. Y a veces todo mezclado. Un paciente anciano que tiene anemia, que tiene un ataque arritmia, está en fibrilación auricular, está en insuficiencia cardíaca y encima está con fiebre porque tiene una neumonía, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es la causa de la troponina elevada? Pues una combinación de factores. Bien, hay gente que ha dicho que el diagnosticar un infarto tipo 2 en estos pacientes ancianos es muy importante porque eso marca el pronóstico. Esto es una serie que traigo aquí, pacientes ancianos que ingresan a una UCI por un problema médico grave y que no tienen un infarto tipo 1, pues en esta serie, pues mortalidad muy elevada, 40%, bien. Y aquí dicen, bueno, es que realmente si tienen un infarto tipo 2, es peor que tengan un daño miocárdico agudo por otro motivo, ¿no? Y aquí hacen hincapié en que esto del infarto tipo 2 es una cosa importante de definir porque marca el pronóstico. Nosotros, en este aspecto, no estábamos tan seguros porque nosotros hemos analizado estos datos también en nuestra serie y esto afecta mucho a los ancianos. Cuando un paciente anciano no tiene un infarto tipo 1, tiene un infarto tipo 2 o daño miocárdico, realmente entre daño miocárdico y infarto tipo 2, el pronóstico es el mismo, o sea, no hay diferencias apenas. De hecho, es un poquito mejor, un poquito peor el daño miocárdico que el infarto tipo 2, a contrario de lo que he dicho en esta serie que acabo de mencionar, pero es que el pronóstico es muy similar a estas dos entidades. Y claro, el pronóstico, estamos hablando de mortalidad, pero ¿de qué se mueren estos pacientes? Bueno, en la literatura, la gente que ha analizado la causa de la muerte, pues ha concluido de que fundamentalmente es muerte no cardiovascular. Yo esto tampoco estoy muy seguro, porque realmente catalogar la muerte en cardiovascular, no cardiovascular en general, pero y en ancianos en particular, pues uno se tiene que muchas veces está basado en certificados de disfunción. Todos sabemos cómo se rellenan los certificados de disfunción, con lo cual yo realmente decir que la troponina es un marcador de mortalidad de causa no cardiovascular, pues realmente no lo tengo tan claro. Bien, y finalmente otro tema que quiero comentar es el tema del ocasional, pero especialmente en ancianos, que es el paciente viene a urgencias por lo que sea, se sospecha se le pide una troponina, porque supongo que se sospecha un síndrome agudo, sale un poco elevada en el anciano, que le repite otra y sale parecido. O sea, es decir, estamos delante de dos troponinas que entre ellas no hay una gran diferencia, es lo que conocemos que no hay un patrón delta, ¿no? La diferencia es inferior al 20%, ¿no? Bien, esto entra dentro de la definición de daño miocárdico crónico, ¿no? Entonces, esto del daño miocárdico crónico, la troponina un poco elevada, ¿qué implicación tiene? Mucha gente, pues, piensa que eso es una cosa banal, que eso no pasa nada, que esto es lo que lo tienen los ancianos y, bueno, no pasa nada a casa y se acabó, ¿no? Bueno, nosotros esto lo hemos analizado y en nuestra serie, cuando miramos toda la serie completa y excluimos los infartos tipo 1 y tipo 2 y nos quedamos con daño miocárdico agudo, daño miocárdico crónico y para comparar, lo comparamos con los pacientes que no tienen daño miocárdico, percentil por debajo del percentil 99, y esto, como digo, afecta fundamentalmente a gente mayor, gente en edad media de 80 años, pues vimos que realmente el daño miocárdico agudo y crónico tienen muy mal pronóstico, esto ya lo sabíamos. Hay pequeñas diferencias entre el daño miocárdico agudo y crónico. En cuanto al MACE, por ejemplo, parece que un evento combinado de muerte, nuevo infarto de miocardio o reingreso de insuficiencia cardíaca es superior en el daño miocárdico crónico, pero cuando comparamos daño miocárdico agudo y daño miocárdico crónico, esto ocurre especialmente en ancianos, vemos que realmente el daño miocárdico crónico lo que marca sobre todo es el riesgo de insuficiencia cardíaca, con diferencia con respecto al daño miocárdico agudo. Es una cosa que estamos convencidos de ello, pero que otras series tendrán que acabar de confirmar. Y ya concluyendo, pues diríamos que los ancianos, pues sí, tienen una alta prevalencia del daño miocárdico basal. Y yo digo daño miocárdico basal porque no tengo claro si en el paciente anciano el nivel de referencia
para el daño miocárdico, por lo tanto para el infarto de miocardio, deba de ser diferente al de los jóvenes. No tengo nada claro. Entonces yo sigo pensando que un anciano que tiene una troponina por encima del 99, que nos da el fabricante, pues sigo pensando que esto es un daño miocárdico, que no es una troponina normal del anciano. Y estoy convencido, y todo el mundo esto creo que está convencido, de que cualquier elevación de troponina, pero incluso troponinas ya por debajo del principio 99, y esto también es una cosa bien referenciada en la literatura, y se asocia al peor pronóstico. Hay que pensar que la troponina no es una variable dicotómica, no es blanco y negro, la tienes o no la tienes, es una variable continua, y cualquier grado de troponina va impactando en el pronóstico. Y finalmente, y esto es una cosa muy personal, no tengo claro que una troponina basal, o sea, por encima elevada, por encima del precinto 99, sea un predictor de enfermedad coronaria, como mucha gente está intentando demostrar. Yo creo que es un predictor de insuficiencia cardíaca. Pero habrá que demostrarlo también. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Alfredo. La verdad es que excelente la ponencia. Se nota que eres un gran experto en el tema y la verdad es que me han gustado mucho tus conclusiones porque recalcas lo desconocido, ¿no? y lo mucho que nos queda por descubrir. Aparte, es que todos los días, en todas las guardias, nos enfrentamos al paciente que está en urgencias, añoso, con elevación de troponina y no sabes qué hacer. Y bueno, vamos a pasar a la discusión. Tenemos 15 minutos de discusión. Voy a empezar con una pregunta que ha entrado en el chat para el doctor Raposeiras, de la doctora Ana María García, que pregunta sobre el protocolo que usáis en vuestro hospital para elegir la doble antiagregación tras el implante de stent. Y también pregunta si este protocolo es consensuado con hemodinámica y con el cardiólogo. Y bueno, si luego Alfredo y Juan queréis responder a la doctora también con la experiencia de vuestro hospital, sin problema. Adelante. Pues, desde que salieron las guías, nosotros lo estamos elaborando con hemodinámica. Estamos teniendo ya varias reuniones y probablemente lo tengamos pronto, pero de momento no tenemos aún el protocolo cerrado. Con estas guías tenemos dos debates fundamentales. Uno es lo del pretratamiento, en donde en principio lo estamos restringiendo para grupos que tengan más alto riesgo, pero no lo quitamos, como dicen las guías, aunque el cateterismo sea en las primeras 24 horas. Solo lo quitamos si el cateterismo se va a hacer en las primeras 6 horas, pero si es un ingreso de la tarde y el cateterismo se va a hacer por la mañana, nosotros aún no quitamos el pretratamiento. Y eso nos condiciona un poco el fármaco que vamos a emplear. A priori, la propuesta que tenemos actualmente es que si nosotros pretratamos y el paciente tiene bajo riesgo hemorrágico, lo hacemos con Adiro y con ticagrelor. Si el paciente tiene alto riesgo hemorrágico, lo hacemos con Adiro y clopidogrel. Y si nosotros no pretratamos, es decir, vemos la anatomía coronaria, en principio lo haremos con Adiro y prasugrel, y si tuviera alto riesgo hemorrágico lo haríamos con Adiro y clopidogrel. Estoy hablando en el contexto del infarto sin elevación, pero esto no lo tenemos aún aprobado. Es la propuesta que nosotros hicimos y que se está revisando con hemodinámica, ¿no? Yo te puedo decir lo que nosotros hacemos con los pacientes ancianos, que eso es lo que tenemos en nuestro hospital bastante bien sistematizado. Entonces nosotros, un paciente de edad avanzada que ingrese por un síndrome coronario agudo, se mira bien el riesgo hemorrágico y la mayor parte de los pacientes, como tienen criterios de alto riesgo hemorrágico, son tratados con Adiro y con clopidogrel. Y esto lo llevamos haciendo ya desde 2016 y los resultados actuales pues, apoyan más esa teoría. Pero hay pacientes, eso no descarta que haya pacientes que pues, no tengan anemia, tengan una función renal normal, que las características de riesgo hemorrágico les salgan bajas, que los tratamos con Adiro y ticagrelor. El prasugrel, nosotros no tenemos experiencia en mayores de 75 años, pero bueno, ahí con el prasugrel 5 miligramos, el estudio del DERLI-ACS tampoco salió mal. Muchas gracias. Juan o Alfredo, si queréis comentar algo al respecto de vuestra opinión de... Sí, yo creo que las guías abren tantas opciones que es difícil hacer un protocolo después de esta última guía. Retratar sí o no
2 antiagregantes después del stent, ¿qué 2 antiagregantes? ¿Durante cuánto tiempo? 1 año parece que es lo estándar, pero también puede ser 6 meses, 3 meses, 1 mes. Después del año también se puede prolongar o no. O sea, son muchas opciones y es difícil esto plasmarlo en un protocolo que contemple todas las posibilidades. Entonces, aunque un protocolo es casi obligatorio, y sí debe haber, tendremos que acostumbrarnos a individualizar paciente a paciente cuál es el mejor tratamiento, y esto debe venir de una buena relación entre el cardiólogo intervencionista y el cardiólogo clínico para tratar de, entre todas las opciones, para este paciente concreto, cuál de todas podría ser la mejor. Muchas gracias. Alfredo, ¿te gustaría aportar algo? Para ser muy breve, nosotros en el paciente anciano, bueno, y el paciente no anciano también, de momento hacemos pretratamiento, y porque no tenemos mucha facilidad para hacer cateterismo sobre la marcha. El paciente anciano no utilizamos nunca el Prasugrel. Tenemos bastante tendencia a utilizar el ticagrelor, y esto lo hablamos por el riesgo hemorrágico, y evidentemente cuando el riesgo hemorrágico es un poco algo más que elevado, pues la combinación es aspirina y clopidogrel. Pero tenemos un poco de tendencia a dar aspirina y ticagrelor en anciano, y nunca Prasugrel. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que es interesante ver cómo se enfoca pues estas nuevas guías en los distintos hospitales. Ahora una pregunta para el doctor Sanchís, que es cómo se evalúa en nuestro hospital, el paciente mayor con escasez, para decidir si vamos a hacer un manejo invasivo, un manejo conservador. Difícil respuesta a esa pregunta. Bien, los cardiólogos, recuerdo mi última diapositiva de la balanza entre la escasez y las condiciones geriátricas. Los cardiólogos conocemos muy bien el beneficio del manejo invasivo en la escasez y nos focalizamos en esto. En cambio, hacemos bastante mal, si es que lo hacemos, la valoración geriátrica del paciente mayor. Y esto no lo tenemos muy en cuenta. Entonces, nuestro acto reflejo directo es pedir el cateterismo. Yo voy a contestar a esa pregunta haciendo otra pregunta a mis compañeros de mesa y a ti misma como presidenta de la sección de cardiología geriátrica. Si pensáis que algún cardiólogo clínico de la planta podría un poco especializarse en geriatría, adquirir unos conocimientos básicos para hacer una adecuada evaluación geriátrica de los pacientes mayores y aportar esa información mejor documentada para la toma de decisión, al menos en alguno de estos pacientes. Porque esto, la verdad es que los cardiólogos no lo hacemos bien. Tendemos a considerar el paciente mayor como un joven, lo cual puede estar bien, pero en algunos casos se merece una valoración geriátrica más detallada, y geriatras, al menos en nuestro hospital, no hay. Pero al menos un cardiólogo que es cardiólogo, sabe cardiología y que además tuviera un conocimiento en geriatría, yo creo que sería una gran aportación, porque cada vez son más los pacientes mayores que ingresan en el hospital. No sé qué pensáis vosotros sobre este pensamiento. Sergio, Alfredo. Me parece razonable, ¿no? Nosotros tenemos aquí la suerte de que geriatría sí que es un servicio potente, y en concreto el jefe de geriatría pues está muy metido en el tema cardiológico, ¿no? Entonces, pues muchas veces recurrimos a él. Y luego, a la hora de cuando nosotros decidimos a un paciente de edad avanzada y a cateterismo, nosotros aquí sí que estamos sesgados porque el manejo es muy, muy invasivo. Y cuando en algún paciente tenemos dudas, probablemente porque haya mucha comorbilidad o haya dudas de si va a tener beneficio de hacerse el cateterismo, por lo que sea del paciente, del estado cognitivo, pues nosotros recurrimos en este caso a Carlos Pascual, que es el geriatra, y le llamamos y la verdad es que nos hace la evaluación al día. Entonces, es casi a la inversa de lo que preguntabas. En vez de un cardiólogo especializado en geriatría, tenemos lo contrario, ¿no? Pero vamos, yo también sí que lo considero que es una cosa importante, y que nosotros sí que no estamos de forma general formados para hacer una valoración buena de este tipo de pacientes, que cada vez son más frecuentes. Bueno, nosotros también, yo he de reconocer que nosotros en Tarragona lo hacemos bastante mal,
en este aspecto. No tenemos geriatría y actuamos un poquito por nuestros impulsos clínicos, ¿no? De hecho, yo creo que, para simplificar un poquito, ancianos hay como de 3 tipos, ¿no? El que está muy bien, el que está muy mal, ahí no hace falta ninguna escala, tú ya lo ves, o sea, es que el que está muy mal, es que ya ¿qué más te da la escala? Y luego un grupo intermedio de que, bueno, tienen cosas, ¿no? Y ahí, pues, probablemente valdría la pena afinar un poquito en cuantificar. Lo que pasa es que esta variable también es continua como la troponina, la tendemos a simplificar, ¿no? Y es como una balanza, o para arriba o para abajo, ¿no? Cateterismo sí, cateterismo no. Entonces, bueno, probablemente pues este grupo intermedio de paciente anciano que tiene más cositas, pues es el más difícil, ¿no? Pero la tendencia, como también decía Juan, es, bueno, lo fácil es, pues, ya que está aquí, pues un cateterismo y ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y luego te encuentras con una serie de problemas que no contabas. Pues nada, yo comentar que estoy totalmente de acuerdo con Juan. En nuestro hospital, en otras plantas, por ejemplo, en la planta de traumatología, sí que este último año una internista se ha especializado en valoración geriátrica y la verdad es que eso está funcionando muy bien. Nosotros no lo hacemos, cada uno cuando ve el paciente, y yo personalmente sí que intento más o menos hacer una valoración geriátrica, pero no lo tenemos protocolizado y sí que se echa en falta, porque muchas veces ves pacientes que se han mandado a hacer un manejo invasivo y realmente pues no se han beneficiado de ello. Y bueno, pues totalmente de acuerdo con Juan, no solo en esto, sino pues, después de las guías que hay que individualizar. Por último, la última pregunta, porque si no nos vamos de tiempo, es para Alcedo, que nos contaras qué limitaciones opinas o crees que tiene la actual cuarta definición de infarto para su aplicación en práctica clínica y sobre todo en el paciente anciano, que parece que la complejidad aumenta. Gracias, Clara. Bueno, cuando salió la cuarta definición de infarto, había mucha expectativa ya estábamos un poco mezclados con el tema del infarto tipo 2 y pensábamos que el infarto, en la cuarta definición, el infarto de tipo 2 quedaría más definido. Fue una pequeña decepción el ver que seguía tan pobremente definido, y no solamente pobremente definido, sino además con una serie de conceptos que nos chirrían un poco, ¿no? Porque en el infarto tipo 2 realmente pues hay como 2 tipos de problemas. El problema con el que nosotros entendemos es un infarto tipo 2, o el que entienda eso como un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿vale? Y luego problemas que lo meten ahí en infarto tipo 2, que son problemas en las coronarias, que no tienen nada que ver con eso, una disección coronaria, una embolia coronaria, y bueno, y meterlo todo en el mismo saco, pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Ese tipo de problemas probablemente tienen más sentido meterlos en el infarto tipo 1, que es un problema básicamente en la coronaria, que podría ser aterotrombótico o no aterotrombótico, podríamos hacer una subclasificación del infarto tipo 1, y luego el infarto tipo 2, pero nos centramos con el problema adicional de que en la cuarta definición nos aclaran bastante bien el tema del daño miocárdico agudo y crónico, pero claro, es que distinguir entre infarto tipo 2 y daño miocárdico agudo, realmente, ¿cómo se hace? Y primera pregunta. Segundo, ¿sirve para algo esto? Porque ¿sirve para algo que un paciente esté diagnosticado de infarto tipo 2 o daño miocárdico agudo? Si en el fondo para mí es lo mismo, es el mismo proceso. Porque además, cuando uno quiere ser un poco objetivo, tienes que ir a criterios un poco rígidos de infarto tipo 2. Nosotros aplicamos criterios estandarizados, criterios de Savi, que es un investigador danés. Pero claro, a veces una frecuencia cardíaca que no llega a un límite, pues no entra dentro del concepto de infarto tipo 2 y entonces el concepto de daño miocárdico agudo, y en el fondo es lo mismo, ¿no? Y luego, para mí, tal vez lo más interesante es el hacer hincapié en este tema del daño miocárdico crónico, porque esto inicialmente se pensaba que era una cosa que afectaba a pacientes con cardiopatía crónica y las grandes series de troponinas en la población y tal, y estamos viendo que esto, especialmente en ancianos, es un tema muy relevante, ¿no? Bien, yo creo que nos faltan otras definiciones de infarto, faltará la quinta, la sexta, para ir aclarando todo esto, y espero que participen más clínicos en estas definiciones, porque si no los clínicos luego vamos perdidos en cómo aplicar todo esto. Muchas gracias. Voy a apurar hasta el último minuto porque de repente están entrando muchas preguntas. La verdad que son 3 preguntas para el doctor Sanchís. El doctor Malfarín y la doctora Noguerón le preguntan, me voy a permitir contestar yo también, si en vez de un cardiólogo, si podría ser un geriatra para que hiciéramos equipos multidisciplinares. Yo creo que ojalá sí tuviéramos esa disponibilidad
Y luego otra pregunta para ti, así ya las contestas en los 3 minutos todas, es si a un paciente mayor de 85 años que llega con un infarto con elevación del ST, si sería una exclusión para la angioplastia primaria. Yo creo que eso ya lo has comentado, pero bueno, lo volvemos a comentar todo en estos 3 minutos. Bueno, en cuanto al paciente con elevación del ST, sin duda el tratamiento debe ser la angioplastia primaria, esto no hay ninguna duda. En cuanto a si un geriatra podría cumplir ese papel de asesorar al cardiólogo en asuntos de geriatría, evidentemente, esto sería muy bienvenido, al menos en nuestro hospital que no tenemos servicio de geriatría, esto yo creo que sería una gran ayuda para decidir sobre estos enfermos. Si me permitís añadir una cosa en cuanto al manejo invasivo, estrictamente hacer una coronariografía por vía radial pues no es muy invasivo, no tiene grandes problemas. El tema es que cuando se ven las lesiones, lo que se pone en marcha a partir de que se ven las estenosis coronarias y hay que tomar decisiones. Ahí es donde hay que tomar un poco de paciencia, hacer evaluaciones globales antes de una forma demasiado rápida ir a tomar decisiones de revascularización. Yo creo que este es un poco el problema del manejo invasivo, no es estrictamente el cateterismo, sino lo que viene después del cateterismo si no se evalúa bien el paciente. Doctor Bardají, aprovechando que quedan 2 minutos, hago la última pregunta del doctor Bonilla desde Uruguay, que le pregunta si el nivel de troponina basal fuera de los cuadros agudos como control es marcador de mortalidad cardiovascular general y el enfoque de tratamiento. Bien, según diversas series, pues la troponina basal en paciente estable, anciano, es un marcador de mortalidad. Lo que se ha publicado hasta ahora es fundamentalmente mortalidad no cardiovascular. Yo ya he comentado de que yo tengo mis dudas en este aspecto, pero no lo puedo demostrar. Pero lo que está publicado es fundamentalmente mortalidad no cardiovascular. En cuanto a qué podemos hacer con esta troponina, bueno, este es el reto. O sea, aquí no hay ningún... Lo primero es saber qué implica. Implica mal pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar el mal pronóstico? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que, más allá del pronóstico, es el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, si efectivamente es un marcador de insuficiencia cardíaca, pues bueno, a lo mejor se tendría que demostrar que estos pacientes con troponina un poco elevada, pues un tratamiento precoz, por ejemplo, con IECAS, no lo sé, o con estatinas que ha dicho, aunque eso no tenga que ver con la insuficiencia cardíaca, pero a lo mejor por otros mecanismos, pudiese mitigar este pronóstico adverso. De hecho, es un tema que está todo abierto, que hay muchísimo para investigar aquí y yo espero que en los próximos 5 o 10 años pues vayamos buscando soluciones, porque es un tema que está aquí y no hay respuestas todavía. Muchísimas gracias a los tres. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante, los tres muy expertos en el tema. Yo quiero agradecer toda la participación de la audiencia, la discusión y bueno, y simplemente poner un toque final que desde mi visión del cardiólogo clínico que está todos los días viendo pacientes en planta, que cada vez nos enfrentamos a pacientes más complejos y yo creo que sí que vamos hacia la multidisciplinaridad. O sea, creo que es fundamental tomar decisiones en conjunto y apoyarnos unos a otros, por lo que comentaban los compañeros geriatras. Nada, bueno, muchas gracias, espero que esté gustando el congreso, que sea de utilidad y continuamos con la siguiente charla. Buenas tardes.